Ok, para ver esto del teorema de Rolle y el teorema del valor medio, tenemos que demostrar varios teoremas previos. Entonces vamos a ir empezando con esos para caer al final justamente en esos dos, en el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Y vamos a ver también uno que se conoce como el teorema del valor medio generalizado. Entonces vamos a ir viendo aquí, vamos a ir poniendo los teoremas y vamos a ir demostrándolos, ¿verdad? El primer teorema dice que si una función es continua, si f es continua en un valor, estamos hablando de continuidad en un punto, es continua en A, podrían ponerle en x igual a A, ¿verdad? Si quisieran. Si f es continua en A, entonces f es acotada, entonces existe un delta mayor que 0, tal que f es acotada superiormente e inferiormente. Acotada superiormente e inferiormente en el intervalo entre a menos delta a más delta. Ok, esta en realidad sale muy rápido, la demostración sale bastante rápida, porque la hipótesis es que es continua, ¿verdad? Entonces vamos a decir que por hipótesis f es continua en A, ¿verdad? Y continuidad en un punto quiere decir que el límite conforme x tiende a A de f de x es f de A. ¿Ok? Pero eso quiere decir, ¿verdad? Este límite, cuando x tiende a f de x es f de A, quiere decir que para todo epsilon que ustedes me den, existe un delta mayor a 0, justamente lo que me dice el teorema, para que existe ese delta, tal que si 0 es menor que x menos a menor que delta, entonces f de x menos f de a en valor absoluto es menor que el epsilon, ¿verdad? El intervalo, ¿verdad? El intervalo es justamente el que me están diciendo, el que me pide el teorema, ¿verdad? Porque si estamos en x menos a, aquí era valor absoluto, ¿verdad? Me lo comí. Si es en valor absoluto menor que delta, quiere decir que estamos entre menos delta y delta. Y entonces quiere decir que estamos entre a menos delta y a más delta, que es justamente el intervalo que me está diciendo el teorema. Entonces estamos trabajando justamente en ese intervalo. Y vamos a decir que la función es acotada. Sí, vean quién o cuáles valores la acotan. Siguiendo de este lado, ¿verdad? Del lado derecho, eso implica que f de x menos f de a está entre menos epsilon y epsilon. Y eso implica que f de x está encerrada o acotada, ¿verdad? Entre f de a menos epsilon, que es la cota inferior, y f de a más epsilon, que es la cota superior. Y listo, ¿verdad? Ya lo tenemos. Voy a bajar un poquito y vamos a decir, ok, por lo tanto, f de a en el intervalo entre a menos delta y a más delta, f está acotado inferiormente por f de a. Recuerden, f de a es un número, ¿verdad? F de a existe porque la función es continua y me da un valor, ¿verdad? Un número. Entonces, está acotada inferiormente por f de a menos epsilon y superiormente por f de a más epsilon. Por f de a más epsilon. Listo. Bueno, ya lo tenemos el primer teorema demostrado. Ok. Ese, como les decía, aquí la idea es ir tomando algunos teoremas para ir demostrando, ¿verdad? Más cosas hasta llegar a demostrar lo que se conoce, ¿verdad? Como el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Ok,
Hasta el momento, ese teorema entonces lo que me dice es que la función es acotada en un, ¿verdad? Si la función es continua en un punto, entonces es acotada alrededor de ese punto. Vamos a demostrar otro teorema que me dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces va a ser acotada en ese intervalo, eh, ¿verdad? En dicho conjunto cerrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a describir primero el teorema. Voy a bajar un poquito. Vamos a escribir primero el teorema. Dice que si f es continua en un intervalo cerrado de A a B, donde en los extremos estaríamos hablando de continuidad por la derecha de A y en B por la izquierda de B, ¿verdad? Porque no tiene sentido estar afuera del intervalo. Entonces aquí estamos hablando de continuidad en todos los puntos internos del intervalo. Además, continuidad por la derecha de A y continuidad por la izquierda de B. Entonces, si f es continua en AB, entonces f es acotada superiormente e inferiormente en el intervalo. Acotada superiormente e inferiormente en el intervalo. ¿Verdad? O sea, fijo está en el intervalo. Creo que hoy estoy escribiendo más feo de lo normal. Voy a tratar de escribir más bonito. Si f es continuo en A, B y es cerrado, entonces f es acotada superiormente e inferiormente en ese intervalo. Con el teorema anterior suena muy lógico, ¿verdad? Y si es acotada en un punto, entonces es acotada, perdón, si es continua en un punto, es acotada entonces en los alrededores de ese punto. Y si es continua en un intervalo, debería ser acotada en cada punto de ese intervalo. Entonces suena como muy lógico. La demostración, bueno, sí lleva un poquillo más de trabajo, voy a bajar un poquito. Vamos a decir, por ahí, por si alguien está copiando lo anterior. Demostración. Entonces, vamos a decir, sea A. Ah, por cierto, voy a hacer la demostración para la cota superior. Para la cota inferior es una demostración similar, ¿verdad? Entonces, como voy a demostrar que es acotado superiormente, entonces voy a darme un conjunto formado por las X, ¿verdad? Las X, bueno, que pertenecen a los reales o que pertenecen incluso, podría decir, al intervalo A, B, tales que f es acotada en el intervalo desde A hasta el X. ¿Ok? Voy a ir, digámoslo así, cogiendo un intervalo, ¿verdad? Esta es la función, por aquí está A. Voy a empezar a decir, ok, A es acotada hasta un valor X, ¿verdad? Y voy a demostrar que ese X se puede, digamos, llevar hasta el B. ¿Ok? Entonces al final voy a decir que es acotada en todo el intervalo desde A hasta B. ¿Ok? Esa es más o menos la idea. Voy a tomar entonces desde A hasta un X y voy a decir, es acotada ahí. Y el X voy a demostrar que tiene que llegar hasta B. Ok, la idea de la demostración es, voy a utilizar, tal vez voy a tratar de hacer este dibujo que lo hice muy pequeñito en principio, para explicarle la idea de la demostración voy a hacerlo un poquito más grande. La idea de la demostración es, en algún momento, tratar de hacerlo por contradicción y decir con el teorema anterior que si la función es continua en X, porque es continua en todo el intervalo, entonces por el teorema anterior hay un intervalo alrededor de X donde la función es acotada. Entonces voy a decir, de ahí, si agarro un puntito de este lado, ahí es acotada, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces puedo jalar el intervalo un poquito más para allá. O sea, ya no me quedo en X, sino que puedo alargarme un poquito más para allá. Entonces voy a llegar a que el supremo de ese intervalo tiene que ser B, no hay de otra.
¿ok? Más o menos por ahí va la demostración, ¿ok? Vamos a decir entonces, ok, sabemos que A es acotado superiormente. Porque ¿cuánto es lo más que puede valer la X? B, ¿verdad? Eso es lo más grande que puede valer la X. Entonces es acotado superiormente por B. Y A sé que es diferente de vacío. Pues si el X es igual a A, entonces por el teorema anterior, F es A acotada en el valor A, ¿verdad? Si estoy tomando que X es A, entonces aquí estaría asegurando, ¿verdad?, que F debería ser acotada en el intervalo desde A hasta A, o sea, nada más en el punto A. Y por el teorema anterior de eso es cierto, ¿verdad? O sea, es acotada en ese intervalo, ¿verdad? O sea, más bien existe un intervalo donde la función es acotada, por lo tanto es acotada en ese punto. Entonces, A sí cumple y tiene que estar en este conjunto. ¿Okay? Entonces, pues si X es igual a A, entonces por el teorema anterior F es acotada en A, entonces A es distinto de vacío. Ok, A tiene una cota superior y A es distinto de vacío, A tiene supremo. ¿Okay? Por lo que existe o por lo que A posee supremo. Llamémosle K, sea K el supremo de ese conjunto. Okay. Vamos a demostrar que K tiene que ser B. ¿Okay? Se va a demostrar. Y bueno, usualmente estas son por contradicción. Por contradicción, que K tiene que ser B. Ok, voy a bajar un poquito. Entonces, si lo voy a hacer por contradicción, supongo que no, ¿verdad? Entonces, supongamos que K es diferente de B. Bueno, como K tiene que pertenecer al conjunto, de hecho tiene que ser menor que B, ¿verdad? Porque B es cota superior, ¿verdad? K tiene que ser menor que B. Ok, como K es el supremo, o sea, K cumple con esta definición, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, más bien no ocupo eso. Puedo decir directamente, K está en el intervalo y yo sé que la función es continua en ese intervalo, ¿verdad? Como K pertenece al intervalo desde A a B y F es continua en ese intervalo, entonces por el teorema anterior sé que existe un intervalo alrededor de K en donde la función es acotada. ¿Okay? Entonces, por el teorema anterior existe un delta mayor que 0 tal que F es acotada en el intervalo alrededor de K, K menos delta, K más delta. Eso me lo asegura el teorema anterior. Entonces, llamémosle no sé de Z. Tome Z, un elemento que pertenece al intervalo entre K y K más delta. ¿Ok? Sabemos que ahí la función es continua y además es acotada. Estoy diciendo anteriormente que la función es acotada aquí, ¿verdad? En ese intervalo. Entonces aquí la función, sabemos que en Z la función es continua y acotada, ¿verdad? Y en Z F es continua y acotada. Es decir, que ese Z pertenece también al conjunto de arriba, ¿verdad? Bueno, tal vez lo ponemos así. Es decir,
la función f es acotada en el intervalo desde a hasta el k que yo dije que era el supremo. Y además, con esto que estoy diciendo, es también continua y acotada en el intervalo desde k hasta k más delta. Perdón, no, hasta z. Voy a volverme aquí un poquito. Hasta z en realidad. Es decir, f es continua y acotada, es continua y acotada en el intervalo desde a hasta la z, ¿verdad? Uniendo esos dos intervalos donde es continua y acotada. Ok, ¿qué estoy diciendo? Que z pertenece a a. Así. Z pertenece a a. Z quiere decir que también funciona como una cota de a, ¿verdad? Yo lo estoy tomando, es un valor, ¿verdad? Digámoslo así, mayor, bueno, no sé cómo decirlo, es el valor tal vez más alto que estoy encontrando en este momento, ¿verdad? Voy a bajar un poquito para escribir un poquito más. Ok, Z es una cota de A, pero en el detalle, yo había dicho que B era el supremo. Estoy encontrando una cota mayor al supremo, ¿verdad? Un elemento que está en el conjunto mayor al supremo. Ok, eso es una contradicción, ¿verdad? Z pertenece a A, Z es una cota de A, ¿verdad? Y Z es mayor al supremo. Es mayor a K, que era el supremo. Eso no se puede porque el supremo era la menor de todas las cotas superiores. ¿Ok? Esto es una contradicción. ¿Ok? Por lo tanto, la única forma es que K sea igual a B. ¿Ok? Entonces, estamos demostrando, estamos verificando que efectivamente la función va a ser entonces acotada superiormente en todo el intervalo desde A hasta B. ¿Verdad? ¿Okay? Y ya logramos demostrar ese resultado. Muy bien. Ya tenemos entonces que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces va a ser acotada en todo ese intervalo. ¿Okay? Vamos a demostrar ahora otro teorema. Bueno, tal vez antes de ese teorema, ¿verdad? Ustedes, cuando uno lo piensa, ¿verdad? Esto es muy lógico, porque si la función es continua y yo tengo por aquí un intervalo cerrado, o sea, la función sale de este punto y llega a este punto, entonces tiene que tener cota superior o inferior. O sea, no importa cómo yo haga la función, si es continua, tiene que tener una cota superior, o sea, un punto a partir del cual la función ya no pasa de ahí y tiene que tener una cota inferior. No hay de otra, eso tiene que pasar. El teorema que sigue lo que me dice es que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces fijo, la función tiene que alcanzar un máximo y un mínimo en ese intervalo. ¿Okay? Vamos a ver cómo nos va. Voy a bajar un poquito. Tiene que ver, o es muy parecido a este, ¿verdad? O sea, tiene que, el anterior me dice, tiene que estar acotado. Bueno, ahora vamos a demostrar que tiene que tener máximo mínimo, o sea, que estos puntitos efectivamente pertenecen, digamos, a la función. O sea, que en algún momento me los va a dar. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a escribir el teorema. Tal vez haga un corte aquí en la grabación para que no se me haga muy larga. Voy a partir esos dos teoremas. Vamos a hacer otros dos.